El mensaje de la cruz. Reverendo Dr. Yerock Lee. Capítulo 1. El mensaje de la cruz. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Prefacio. Deseo que ustedes puedan, a través de este libro, conocer y entender el corazón de Dios y el gran plan de amor que tiene para ustedes y que, asimismo, les sirva de firme fundamento para su fe. Desde 1986, el mensaje de la cruz ha guiado a multitud de personas al camino de la salvación y ha mostrado innumerables obras del Espíritu Santo a través de muchas cruzadas en el extranjero. Finalmente, Dios Padre me bendijo con su publicación. A Él le doy las gracias y la gloria. Mucha gente dice que cree en el Dios Creador y dice saber del amor de su Hijo Jesucristo, pero no son capaces de predicar el Evangelio con confianza. De hecho, solo unos pocos cristianos conocen el corazón y la providencia de Dios. Más aún, algunos cristianos se han alejado de Dios porque nunca han recibido respuestas claras a los muchos interrogantes que se plantean en la Biblia, ni han entendido el misterio de la providencia o propósito del amor de Dios. Por ejemplo, ¿qué diría usted si alguien le formula las siguientes 3 preguntas? ¿Por qué Dios colocó el árbol del conocimiento del bien y del mal, y permitió que el hombre comiera del fruto de ese árbol? ¿Por qué Dios creó el infierno, aun cuando sacrificó a su Hijo Jesucristo por los pecadores? ¿Y por qué Jesús es el único Salvador? Durante los primeros años de mi vida cristiana, no pude entender la profundidad de la providencia de Dios en la creación y su secreta providencia, oculta en la cruz. Luego de ser llamado como ministro del Evangelio, comencé a preguntarme, ¿cómo podría guiar a innumerables personas al camino de la salvación y glorificar a Dios? Me di cuenta de que debía entender todas las palabras de la Biblia, incluyendo los pasajes difíciles de comprender a través de la revelación de Dios y predicarlos alrededor del mundo. Ayunaba y oraba por esto, tan seguido como podía. 7 años pasaron antes que Dios comenzara a revelarme estos pasajes. En 1985, mientras oraba fervientemente, fui lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo comenzó a explicarme y a descifrar la secreta providencia de Dios que había permanecido oculta. Era el mensaje de la cruz. Durante 21 semanas lo prediqué cada domingo en el servicio de la mañana. Las cintas de audio del mensaje de la cruz han influido en muchas personas en Corea y en el extranjero. Dondequiera que el mensaje de la cruz se predicaba, el Espíritu Santo obraba poderosamente. Muchos se arrepentían de sus pecados y eran sanados de sus enfermedades y dolencias. Desechaban toda duda acerca de la providencia de Dios y llegaban a tener verdadera fe y alcanzaban la vida eterna. Hasta ese momento, no habían conocido en forma perfecta el amor de Dios. Y es a través de este mensaje que comenzaron a entender el plan de Dios, a conocerlo, y a tener esperanza por la vida eterna. Si usted entiende claramente por qué Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén, podrá comprender su providencia para cultivar, formar y perfeccionar a la humanidad, e incluso amará más intensamente a Dios. Más aún, conociendo el verdadero propósito de su vida, podrá luchar contra el pecado hasta el punto de morir antes que pecar. Hará todo lo posible por asemejarse al corazón del Señor Jesucristo y ser fiel a Dios hasta la muerte. El mensaje de la cruz le mostrará la providencia secreta de Dios que ha estado oculta en la cruz, y lo ayudará a establecer un firme fundamento para una verdadera y genuina vida cristiana. Por eso, cualquier persona que lea este libro, podrá entender la profundidad de la providencia y del amor de Dios. Asimismo, llegará a tener una fe verdadera y podrá vivir una vida cristiana agradable a los ojos de Dios. Doy las gracias al director y al personal de la editorial, quienes han hecho todo su esfuerzo para publicar esta obra. Es mi oración en el nombre del Señor Jesucristo que este libro pueda hacer que multitud de personas comprendan la profundidad de la providencia de Dios, que lleguen a conocer al Dios de amor, y que como verdaderos hijos de Dios alcancen la salvación. Yerock Lee. El Reverendo Dr. Yerock Lee, y el Ministerio de la Iglesia Central Manmin. Durante 7 años el Reverendo Yerock Lee estuvo al borde de la muerte, debido a múltiples enfermedades,
pero cuando tuvo un encuentro y llegó a conocer al Dios vivo fue sanado y totalmente restablecido de todas sus dolencias. Posteriormente, recibió el llamado como siervo de Dios, y en 1982 fundó en Seúl, Corea del Sur, la Iglesia Manmin, la que en los últimos 23 años ha crecido explosivamente hasta llegar a tener, solo en Seúl, una membresía de más de 100.000 personas. En el transcurso de su ministerio, el reverendo Lee ha manifestado, ha demostrado y revelado el poder de Dios glorificándolo mediante señales milagrosas y prodigios, y con estas evidencias tangibles, Dios ha confirmado sus prédicas y mensajes en todo lugar donde ha realizado sus multitudinarias cruzadas internacionales como Uganda, Japón, Pakistán, las Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania y Perú entre otras. Estas cruzadas han sido transmitidas a todo el mundo por televisión e Internet, y en especial, durante la cruzada que se llevó a cabo en Uganda en el año 2000, su poderoso y ungido ministerio fue difundido y reconocido por la renombrada cadena de noticias CNN, Cable News Network. Y en el año 2002, en la cruzada que efectuó en la India, llegaron a asistir más de 3 millones de personas. Hasta la fecha ha escrito más de 40 libros, que contienen palabras de vida tan valiosas como joyas preciosas, y ha guiado a infinidad de almas al camino de la salvación. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 60. 1. La Iglesia Manmin Yonghan, Iglesia Central Manmin, lidera la evangelización nacional y la misión mundial de evangelismo. La iglesia tiene más de 100 iglesias y santuarios locales en las principales ciudades de Corea y actualmente tiene más de 7.500 iglesias asociadas alrededor del mundo. Cada culto no solo es transmitido en directo a las iglesias locales en Corea y a los principales países en Asia vía satélite SSN6, New Skies Satellite 6, sino también a todo el mundo a través del Internet. Asimismo, diversos ministerios, incluyendo la publicación y difusión de libros, diarios y revistas, así como la actuación y representaciones artísticas, que desempeñan un rol muy activo e importante dentro de esta iglesia, han tomado el liderazgo y la delantera en la tarea de cumplir y llevar a cabo la misión de la evangelización mundial y preparar la misión a Corea del Norte. En la actualidad, la prioridad es la construcción del gran santuario que manifestará la gloria de Dios en forma extraordinaria y grandiosa. Introducción. El mensaje de la cruz es la sabiduría y el poder de Dios, un mensaje que todo cristiano en el mundo debe recibir y acoger. Doy las gracias y la gloria a Dios Padre quien nos ha guiado para publicar el mensaje de la cruz. Numerosos miembros de la Iglesia Manmin alrededor del mundo han anhelado y esperado su publicación. Este libro proporciona respuestas claras a muchas preguntas que gran cantidad de cristianos se han formulado. ¿Cómo era Dios el Creador antes del principio? ¿Por qué Dios creó al hombre e hizo que viviera en la tierra? ¿Por qué colocó Dios el árbol de la ciencia del bien y del mal en el jardín del Edén? ¿Por qué envió Dios a su único Hijo como sacrificio expiatorio? ¿Por qué planeó Dios la providencia de la salvación por medio de una cruz de madera? Todas estas preguntas y muchas más serán respondidas. Este libro contiene mensajes llenos del Espíritu Santo predicados por el reverendo Dr. Jae-ok Lee, que lo ilustrarán e instruirán para llegar a conocer y comprender la profundidad, inmensidad y lo grandioso del amor de Dios. El capítulo 1, Dios el Creador y la Biblia, le presenta y le da a conocer a Dios y la forma como Él obra en usted. A lo largo de este capítulo, encontrará evidencias del Dios vivo y se dará cuenta de la veracidad de la Biblia a la luz de la historia de la humanidad. El capítulo 2, Dios crea y cultiva al hombre, prueba que la teoría de la evolución es falsa y que la creación de Dios es cierta y verdadera. Evidencia que Dios creó todas las cosas en el universo y que formó al hombre a su imagen. Además, este capítulo le muestra el verdadero significado de la vida humana y el propósito de Dios al levantar, edificar y cultivar a los seres humanos como sus verdaderos hijos espirituales. En el capítulo 3, el árbol de la ciencia del bien y del mal, provee respuestas a las preguntas fundamentales de todo cristiano: ¿por qué Dios colocó el árbol de la ciencia del bien y del mal en el huerto del Edén? Este capítulo explica detalladamente el motivo y la razón de ello, y lo ayuda a comprender el profundo amor
y la misteriosa providencia de Dios quien forma, perfecciona y cultiva a los seres humanos en la tierra. En el capítulo 4, el secreto oculto desde antes del comienzo de los tiempos, expone la relación entre la ley de la redención de la tierra y la ley espiritual de la salvación del ser humano. Levítico 25. También explica por qué todos los hombres estaban condenados a morir debido a sus pecados, y cómo Dios había preparado un maravilloso camino para su salvación mucho antes del comienzo de los siglos. Por último, muestra por qué Dios había mantenido oculto el camino de la salvación del ser humano hasta el momento en que así lo determinó, y cómo Jesús reúne y cumple con las condiciones necesarias de la ley para la redención de la tierra. En el capítulo 5, ¿por qué Jesús es nuestro único Salvador?, explica el plan de Dios para la salvación del ser humano, que había estado oculto desde antes del inicio de los tiempos y que se cumplió a través de Jesucristo. Asimismo, nos detalla la razón de su crucifixión, las bendiciones y los derechos de los hijos de Dios, el significado del nombre, Jesucristo, la razón por la cual Dios no ha dado otro nombre sino el de Jesucristo para que el hombre llegue a ser salvo, etc. Usted sentirá el inconmensurable amor de Dios y entenderá la implicancia espiritual de la profundidad del mensaje en este capítulo. En el capítulo 6, la providencia de la cruz, le revelará el profundo significado de los sufrimientos de Jesús. ¿Por qué Jesús nació en un establo para animales y fue puesto en un pesebre, siendo realmente el Hijo de Dios? ¿Por qué se hizo pobre? ¿Por qué fue azotado en todo su cuerpo, coronado con espinas, y clavado en sus pies y manos? ¿Por qué sufrió este tormento hasta el punto de derramar toda su sangre y agua? Este capítulo provee con respuestas exactas a estas preguntas que lo ayudarán a entender la implicancia de sus sufrimientos. Toda clase de enfermedades y dolencias, así como problemas tales como pobreza, desavenencia familiar, dificultades en los negocios y otros, serán resueltos comprendiendo y teniendo fe en el significado espiritual de los sufrimientos de Jesús. Este capítulo lo ayudará a conocer el amor de Dios, con tal profundidad, que desechará toda clase de maldad y pecaminosidad, y llegará a participar de la naturaleza divina. En el capítulo 7, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, explica el significado espiritual de las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, justamente antes de morir. A través de estas 7 palabras en la cruz, Jesús completó la misión que había recibido de su Padre. Este capítulo enfatiza el gran amor de Jesús por la humanidad que todos debemos entender, a fin de esperar su segunda venida y pelear la buena batalla de la fe hasta el final, con la esperanza de la resurrección. En el capítulo 8, la fe verdadera y la vida eterna, le dirá que solo con fe verdadera, nosotros llegamos a ser uno con nuestro novio Jesucristo. La Biblia nos advierte de algunos que dicen creer en el Salvador Jesucristo, pero que no podrán ser salvos en el juicio final. La Biblia enfatiza, no solo el hecho de aceptar a Jesucristo, sino también el acto de comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre para alcanzar la salvación eterna. Usted podrá tener fe verdadera, la cual lo guiará al camino de la verdadera salvación, cuando coma la carne y beba la sangre del Señor. Este capítulo también enseña la naturaleza de la fe verdadera, cómo obtenerla, y qué cosas se debe hacer para alcanzar la completa salvación. En el capítulo 9, Nacer de agua y del Espíritu, primero se menciona el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Este intercambio concluye o resume el mensaje de la cruz. Su corazón debe ser renovado continuamente a través del agua y del Espíritu Santo hasta el regreso de Jesucristo, y deberá mantener íntegramente irreprensible su espíritu, alma y cuerpo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo, momento en el cual el Señor lo recibirá como a su hermosa novia. En el capítulo 10. ¿Qué es herejía? Ahonda en la naturaleza de la herejía y examina la falsa y negativa idea que muchos cristianos tienen acerca de esto. Hoy en día mucha gente mal interpreta, reprocha o censura negligentemente las poderosas obras de Dios como heréticas o equivocadas porque no conocen la definición bíblica de herejía. Este capítulo advierte que no se debe censurar ni calificar las obras del Espíritu Santo como heréticas y explica sobre la herejía, cómo se debe distinguir el espíritu de verdad y el espíritu de mentira, y asimismo menciona algunas denominaciones heréticas. Finalmente, este capítulo enfatiza que se debe velar y orar continuamente y permanecer en la verdad a fin de no ser tentado por el espíritu de mentira.
El apóstol Pablo dijo acerca del mensaje de la cruz, que es la sabiduría de Dios, en 1 Corintios 1:18, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Todos podemos tener una fe verdadera, encontrar al Dios vivo y gozar de una vida cristiana al máximo cuando entienda el secreto oculto en la cruz, y se dé cuenta de la profunda providencia que encierra el gran amor de Dios por la humanidad. El mensaje de la cruz es la enseñanza básica para su vida, por lo tanto, es mi oración en el nombre del Señor para que este libro sirva de fundamento para su vida cristiana y de esa manera pueda alcanzar la completa salvación y la vida eterna. Geum-Sam Ban, director de la casa editora. Capítulo 1. Dios el Creador y la Biblia. Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Hasta ahora, las teorías del origen del ser humano o de la vida han generado mucha controversia y diferentes puntos de vista. Sin embargo, todas estas generalmente pueden clasificarse en dos categorías: creación o evolución. Por una parte, la creación argumenta que Dios diseñó y creó el universo y todas las cosas conforme a su sabiduría. Todos aquellos que apoyan el principio de la creación tienen una perspectiva teocéntrica, es decir, creen que Dios gobierna y controla la vida y la muerte, la dicha y la desgracia de la humanidad, y viven conforme a la palabra de Dios escrita en la Biblia. En resumen, viven de acuerdo a la voluntad de Dios con la esperanza de ir al reino de los cielos. Por la otra parte, los evolucionistas insisten en que todas las criaturas vivas han sido formadas espontáneamente a partir de objetos inanimados o sin vida, y han evolucionado desde simples entes a criaturas más sofisticadas. Además, argumentan que una especie evoluciona en innumerables otras especies. Creen que el origen de la vida ha surgido por accidente. Por lo tanto, no reconocen a Dios como el Creador, y no tienen la esperanza del reino de los cielos. Naturalmente, tienen una perspectiva antropocéntrica, humanocéntrica, y los objetivos de su vida son terrenales. Puesto que ellos tienen que solucionar sus problemas por sí mismos, no confiando en Dios el Creador, viven siempre preocupados por su alimento, vestimenta, etc. Además, para disfrutar al máximo sus vidas terrenales, buscan desesperada y constantemente algo con que llenar su soledad y el vacío de su corazón. No obstante, nada en este mundo puede traerles verdadero gozo. Al final, regresarán con un puñado de tierra entre sus manos. Qué triste es esta clase de vida insustancial e inútil. Estas dos teorías contradictorias entre sí influencian el propósito y el significado de la vida y eventualmente pueden llegar a ser un factor crucial en la decisión, sea por la vida eterna o por la muerte eterna. Por esta razón, es necesario un claro y correcto entendimiento al respecto. 1. La falacia de la teoría de la evolución. Hoy en día, encontramos que a mayor avance científico hay una mayor desaprobación de la evolución. De hecho, resulta mucho más difícil creer en la evolución que en la creación. Cuando uno profundiza científicamente en la teoría de la evolución, la probabilidad que el universo y todas las cosas hayan evolucionado en el transcurso del tiempo es menor que 1 en 100 billones. El evolucionismo está basado en hipótesis dudosas. De acuerdo a los evolucionistas, en el principio, el Big Bang, o la gran explosión, formó el universo. Argumentan que el hidrógeno se había desarrollado en este planeta y en el sistema solar. El agua fue hecha por la neutralización del ácido existente dentro de la Tierra y de una sustancia alcalina en la superficie de esta. Así, concluyeron con la hipótesis que el agua había quitado toda sustancia mineral y salada por millones de años, y de esa manera se había formado los mares. Del mar surgió un organismo vivo casi espontáneamente. La evolución fue originalmente basada en la suposición hecha por Charles Darwin durante el viaje que realizó por 5 años, a partir de 1831 en el HMS Beagle. Durante este viaje, luego de observar las plantas y animales, Darwin supuso que todas las plantas y animales en la Tierra habrían evolucionado desde formas inferiores de vida a formas superiores de vida, de una especie a diferentes especies, y también que el hombre habría evolucionado del mono. Darwin, en su libro El origen de las especies, presentó una hipótesis que todas las cosas vivas habrían evolucionado espontáneamente de objetos inanimados o sin vida.
Esta hipótesis no es un hecho comprobado sino solamente una teoría. ¿Puede usted creer en la teoría de la evolución basado solamente en esta hipótesis? Los restos fósiles niegan la teoría de la evolución. También se puede apreciar la falacia de la evolución a través de los restos fósiles. Debido a que los fósiles fueron sepultados en sedimentos debido a los rápidos movimientos de la corteza terrestre, son considerados como pruebas de mayor valor que cualquier otro organismo viviente, o cuerpo muerto, o que cualquier otra señal preservada en la Tierra. Generalmente, estos fósiles han sido presentados como respaldo de la evidencia de la teoría de la evolución, pero esto no es cierto. Por el contrario, los restos fósiles prueban que todos los organismos vivos fueron creados de acuerdo a sus respectivas clases. Observando los restos fósiles que han sido descubiertos hasta el momento, se descubrirá el hecho que hay brechas obvias entre las diferentes especies y que nunca se han encontrado restos fósiles de formas intermedias. También ha sido probado que los fósiles, que supuestamente respaldan la hipótesis de que los seres humanos habrían evolucionado de los monos, son aquellos que corresponden a seres humanos o monos, y no a aquellos que se supone provienen de animales intermedios. Por ejemplo, la mandíbula y la pieza del cráneo de un cuerpo humano, que fueron descubiertas en 1912 cerca de Piltdown, Inglaterra, han sido estimadas por expertos de tener al menos 500.000 años de antigüedad. Fueron consideradas formas intermedias de vida, mostrando un proceso gradual de la evolución humana. Sin embargo, exámenes más cuidadosos y pruebas efectuadas han revelado que el cráneo humano y la quijada de un simio habían sido mezcladas, y que solo tenían unos cuantos miles de años de antigüedad. Más aún, fue probado que una solución conteniendo hierro fue usada para teñir los huesos, y que estos también habían sido rellenados a fin de sugerir una mayor antigüedad. Científicos mundiales de renombre encontraron que todo esto había sido un fraude. Algunas personas mezclaron huesos de un mono y de un ser humano para hacerlos parecer como un hombre mono. Incluso los evolucionistas niegan la realidad de la evolución. En 1980, en una conferencia internacional sobre la evolución en Chicago, Estados Unidos, irónicamente, incluso, los mismos evolucionistas negaron la teoría de Darwin sobre la evolución. Ellos ampliamente corrigieron su teoría y reconocieron que podía no existir una evolución de una especie a otra. La evolución, a pesar de ser una falacia, ha traído miseria a la humanidad debido a que proporcionó el fundamento para el comunismo y el ateísmo. En Romanos 1:25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Tal como se expresa en este versículo, los valores de mucha gente fueron tan distorsionados que llegaron a negar a Dios como Creador. En consecuencia, el comunismo basado en el materialismo evolucionista y el ateísmo ignoraron la dignidad del hombre y vieron la vida del ser humano como algo efímero, guiando a un gran número de personas al terror, a la pobreza y a la muerte. 2. Dios es el Creador. Actualmente, hay infinidad de libros en el mundo, pero no hay ningún otro libro, sino solamente la Biblia que puede dar respuestas claras y detalladas a preguntas acerca del origen y de la creación del universo, del principio y el final de la raza humana. La Biblia da una clara respuesta a la pregunta del origen del universo y de la vida. En Génesis 1:1 se lee, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en Hebreos 11:3, dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No toda cosa visible fue hecha de algo que ya existía. El universo fue creado de la nada, por el mandato de Dios. El hombre puede hacer algo de alguna cosa que ya existe, esto es, transformando o combinando materias que ya existen a fin de crear algo, pero no puede crear algo de la nada. Es inconcebible que el hombre pueda crear un organismo vivo. Incluso si ha desarrollado la tecnología científica lo suficiente como para crear inteligencia artificial, AI, computadoras o clonar ovejas, no puede crear de la nada ni siquiera una ameba. Por lo tanto, los seres humanos solo pueden extraer organismos vivos de cosas que ya han sido dadas por Dios, y combinarlas de diferentes formas. Eso es todo. Por eso, debes saber que solamente Dios es capaz de crear algo de la nada. Solo Dios el Creador, hizo el universo y lo creó por su mandato, y controla todo el universo, la historia del mundo,
la vida y la muerte y las bendiciones y las maldiciones de la humanidad. Evidencias que prueban que Dios es el Creador. Todas las cosas, una casa, una mesa, o incluso un clavo son diseñadas por alguien. Está de más decir que debe haber un diseñador de este vasto universo. Debe haber un dueño, quien lo creó y lo gobierna. Este es Dios el Creador, el cual menciona repetidamente la Biblia. Cuando usted mira alrededor, hay abundantes evidencias de la creación. Un ejemplo muy simple, considere la infinidad de personas en el mundo. Sin tener en cuenta raza, edad, género, nivel social, y todo lo demás, cada uno de ellos tiene 2 ojos, 2 orejas, una nariz con 2 fosas nasales y una boca. Aun cuando cada animal tiene una ligera diferencia de acuerdo con su especie, todos tienen la misma estructura facial. Por ejemplo, un elefante tiene una nariz larga, trompa, pero está ubicada en el centro de su rostro y arriba de su boca. No está arriba ni debajo de su boca, o en la parte superior de su cabeza. Cada elefante tiene 2 fosas nasales, 2 ojos, 2 orejas y una boca. Todas las aves, todos los peces en el océano o en el río tienen la misma estructura. No solamente cada animal tiene la misma estructura facial, sino también todos los mamíferos tienen el sistema digestivo y de reproducción idéntico. De la misma forma, cada uno de ellos consume alimento por su boca y todo aquello que ingresa por su boca se digiere dentro del estómago y sale fuera de su cuerpo. Todo mamífero se aparea con su sexo opuesto y procrean. Cuando se unen todos estos factores y hechos tan obvios, no se puede decir que es una mera coincidencia o la evidencia de que la evolución está dictada por la supervivencia del más fuerte. Nada de esto jamás podría ser explicado por la teoría de la evolución. En consecuencia, el hecho que ambos, los seres humanos y los animales, tengan la misma estructura orgánica, es evidencia suficiente para afirmar que todo fue creado y diseñado por Dios el Creador. Si Dios no fuera el único Dios, sino que fuera uno entre muchos dioses, las criaturas tendrían diferente cantidad de órganos, diferente ubicación de los mismos y diferentes estructuras corporales. Además, cuando se observa más detenidamente la naturaleza y el universo, se puede encontrar, incluso, más pruebas de la creación. Qué maravilloso es saber que todas las cosas en el sistema solar, tales como el movimiento de traslación y de rotación de la Tierra, funcionan sin absolutamente el menor error. Si usted mira el reloj en su muñeca, se dará cuenta que está formado por un gran número de partes elaboradas. No funcionaría si faltara una pieza, incluso si fuera la parte más pequeña. De esa misma forma fue diseñado el universo para que funcionara por la providencia de Dios. Asimismo, ningún hombre como tampoco ninguna otra forma de vida podría existir si la luna no rotara alrededor de la Tierra. La luna no podría estar ubicada ni más lejos ni más cerca de su actual posición de la Tierra. Dios la colocó a la distancia apropiada para que el hombre pudiera vivir en la Tierra. Debido a la actual posición de la luna, su gravitación hace que la marea suba y baje. De la misma forma, todas las cosas en el universo fueron hechas para moverse con exactitud conforme a la providencia de Dios. ¿Por qué algunos no creen en Dios Creador? Algunas personas creen en Dios el Creador y viven de acuerdo a su palabra. ¿Por qué entonces algunos otros que dicen razonar y buscan la respuesta para todo en la ciencia, no creen en Dios el Creador? Si desde su infancia han aprendido de fieles cristianos que Dios está vivo y que es el todopoderoso Creador, no le resultaría difícil creer en Dios como Creador. Sin embargo, hoy en día muchos han sido influenciados desde su adolescencia por el evolucionismo, y hay tanto conocimiento que no necesariamente todo es verdadero. Asimismo, uno se puede relacionar con personas que no creen en Dios o dudan de su existencia. Luego de haber vivido en este medio ambiente, si concurre a una iglesia y oye la palabra de Dios, dudará y frecuentemente entrará en contradicción, y no podrá creer en Dios como el Creador porque su conocimiento previo contradice lo que ha aprendido y escuchado en la iglesia. Mientras no se deshaga del conocimiento que ha aprendido en el mundo, incluso si ha asistido regularmente a una iglesia, no llegará a tener fe espiritual. Dios es el que da y produce en cada uno la fe, esto está fuera de toda duda. No se puede creer en el reino de los cielos o en el infierno,
sin fe espiritual. Se considera el mundo visible como el único mundo, y se vive de acuerdo a los criterios propios de cada persona. ¿Cuántas veces hemos podido ver algunas teorías que después de haber sido reconocidas y aceptadas en un momento dado, son revisadas y o reemplazadas posteriormente por una nueva teoría? Incluso, si este no fuera el caso, es cierto que algunas teorías convencionales han sido continuamente revisadas o han sido completadas por hallazgos recientes. Mientras el tiempo transcurre y la ciencia avanza, la gente elabora mejores explicaciones y teorías a pesar de que éstas no son perfectas. Yo no diría que las investigaciones hechas por muchos científicos están todas equivocadas. Hay aún muchas cosas en el mundo que no pueden ser explicadas por la capacidad del ser humano, por lo tanto, debemos reconocer este hecho. Por ejemplo, en lo que se refiere al universo, nunca se ha llegado a conocer su extensión exacta, ni tampoco se ha podido viajar al pasado. No obstante, se trata de explicar el universo al establecer varias hipótesis y teorías. Antes de que el hombre llegara a la Luna, suponíamos que podría haber ciertos tipos de organismos vivos allá arriba, o que alguna forma de vida podría existir en alguna parte del sistema solar fuera de la Tierra. Sin embargo, luego del viaje del hombre a la Luna, se anunció, no hay ningún organismo vivo allí. Actualmente, los científicos dicen, hay una probabilidad que en Marte existan organismos vivos, o hay algunas huellas de agua en el planeta rojo. Incluso si usted ha investigado por algún tiempo e incrementado su conocimiento, si no conoce la voluntad, la providencia y el poder de Dios Creador, terminará enfrentando las limitaciones de la capacidad humana. Por eso, en Romanos 1:20 se lee, lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo, y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Todo aquel que abra su corazón podrá sentir el poder de Dios y su divina naturaleza a través de la creación, al ver el sol, la luna y las estrellas, objetos a través de los cuales Dios permite que usted conozca su existencia y que crea en él. 3. Yo soy el que soy. Al escuchar sobre Dios el Creador, muchos pueden preguntarse, ¿cómo es que Dios existió en el principio? ¿De dónde vino, o cuál fue su apariencia? El pensamiento y el conocimiento del ser humano no pueden sobrepasar cierto límite, y este conocimiento determina que todos los seres deben de tener un principio y un final. Por eso es que exigimos respuestas claras a estas preguntas. No obstante, Dios existe más allá del entendimiento humano, por eso Él es quien era, quien es y quien vendrá. En Éxodo capítulo 3, se describe una escena en la cual Dios manda a Moisés a guiar a los israelitas a la tierra de Canaán. Moisés a su vez le preguntó a Dios cómo debía responder a los israelitas en caso que le preguntasen acerca del nombre de Dios. En ese momento, Dios dijo a Moisés, yo soy el que soy, y le mandó a decir, yo soy me ha enviado. Yo soy, es la frase que Dios usó para referirse personalmente a sí mismo, y significa que nadie lo engendró ni lo creó, sino que Él es un ser perfecto, el Creador mismo. En el principio Dios era luz y voz. En Juan 1:1 se lee, en el principio era el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. De esta forma, Dios, quien era en el principio el Verbo, era un ser que no había sido creado, y que había estado solo en perfecta existencia. ¿Cómo y cuándo existió? Dios es espíritu, por lo tanto, había estado en la forma de verbo o de la palabra en la cuarta dimensión del reino espiritual, no en la tercera dimensión que es visible. Dios no tuvo una forma o figura determinada, sino que existió como una profunda y hermosa luz con una pura y clara voz y gobernaba sobre todo el universo. Así es que, 1 Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Esto tiene un significado espiritual profundo y expresa el rasgo de Dios, quien en el principio era luz. En el principio, Dios existió como luz y voz. Su voz era y es pura, dulce y suave, y resonaba sobre todo el universo. Aquellos que alguna vez han escuchado personalmente la voz de Dios pueden entender esto. En algún momento el Dios, yo soy, se dividió en la Trinidad a fin de cultivar a verdaderos hijos con los que pudiera compartir su amor. Hubo necesidad entonces que se dividiera en el Hijo,
quien cumpliría la misión del Salvador, y el Espíritu Santo, quien cumpliría la misión del Ayudador. Dios estaba solo antes del inicio de los tiempos. Por eso, en Apocalipsis 22:13, se lee: Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Se menciona a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios mismo se dividió en Dios Padre, quien es el Alfa y la Omega de todo conocimiento y de la civilización humana, Dios Hijo, quien es el primero y el último de la salvación de la humanidad, y Dios Espíritu Santo, quien es el principio y el fin del perfeccionamiento, de la formación y del cultivo del ser humano. En ese momento, cada persona de la Trinidad tuvo su propia imagen para lograr y obtener verdaderos hijos espirituales. En Génesis 1:26 claramente se muestra la figura de la Trinidad, y es la misma que se menciona cuando Dios creó los cielos y la tierra. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre todos los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios el Creador, que había existido desde antes del inicio de los tiempos, planeó tener verdaderos hijos espirituales y procedió en ese sentido. Por lo tanto, si llega a entender completamente al Dios, Yo Soy, deberá derribar toda forma propia de pensamiento, teorías y estereotipos y deberá además aceptar la obra de la creación de Dios. A diferencia de las cosas creadas por Dios, las cosas hechas por el hombre tienen sus limitaciones y defectos. Conforme el conocimiento y la civilización del ser humano avanza, mejores productos se hacen y se fabrican, pero aún estos tienen demasiadas fallas o defectos. Algunos hacen ídolos de oro, plata, bronce y metal y los llaman dioses ante los cuales se inclinan y rezan por sus bendiciones. Son solamente objetos de madera, metal, o imágenes de piedra que no pueden respirar, hablar ni ver. Habacuc 2, 18-19, a pesar que claman ser sabios. Hoy en día la gente no puede discernir entre lo falso y lo verdadero, y prefiere hacerse algunas imágenes y llamarlas sus dioses a quienes adoran. Romanos 1, 22-25. Qué necio y vergonzoso es esto. Por lo tanto, si el ser humano ha adorado y servido a dioses falsos, es porque ignoraba y no conocía a Dios. Por ello, deberá arrepentirse completamente, adorando al Dios, Yo Soy, y cumpliendo sus obligaciones como hijo suyo. 4. Dios es omnisciente y omnipotente. Dios el Creador, quien creó todo el universo, es el ser perfecto que existió antes del principio de los siglos, y es omnisciente y omnipotente. La Biblia registra numerosos prodigios y milagros que no pueden ser realizados por el poder ni por el conocimiento del ser humano. Estas poderosas obras del omnisciente y omnipotente Dios, quien es el mismo ayer y hoy, se efectuaron tanto durante la época del Nuevo como del Antiguo Testamento por diversos siervos de Dios que recibieron su poder. Esto es porque, como Jesús dijo en Juan 4:48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. La gente no cree a menos que pueda ver las obras del Dios Todopoderoso. Dios muestra señales y maravillosos milagros. El libro de Éxodo registra en detalle que el omnisciente y omnipotente Dios efectuó señales y maravillosos milagros a través de Moisés, mientras conducía a los israelitas fuera de Egipto hacia la tierra de Canaán. Por ejemplo, cuando Dios envió a Moisés al faraón, el rey de Egipto, trajo 10 plagas sobre él y su nación, hizo que los israelitas caminaran sobre tierra seca al abrir el Mar Rojo y acabó con el poderoso ejército egipcio dentro de sus agitadas aguas. Incluso después del Éxodo, hizo brotar agua de la roca al golpearla Moisés con su vara, transformó el agua amarga en agua dulce e hizo caer maná del cielo para que millones de personas pudieran vivir sin preocuparse por su alimento. Posteriormente, en el Antiguo Testamento, vemos a Dios dando poder a Elías para profetizar 3 años y medio de sequía, y luego para que hiciera llover por medio de su oración, y también dándole poder para resucitar a un muerto. En el Nuevo Testamento, vemos a Jesús, el Hijo de Dios, levantando a Lázaro quien había estado muerto por 4 días, devolviendo la vista a los ciegos y sanando a mucha gente de diversas enfermedades, dolencias y libertando de espíritus malignos. Jesús también caminó sobre las aguas y calmó el viento y la tempestad. Dios efectuó extraordinarios milagros a través del apóstol Pablo.
de tal forma que incluso los pañuelos y mantos que él tocaba se los llevaban a los enfermos, y estos sanaban de sus dolencias, y los espíritus malignos salían. Hechos 19, 11-12. Numerosas señales siguieron a Pedro, quien era uno de los discípulos más cercanos a Jesús. La gente sacaba a los enfermos a las calles, y los tendían en sus camas o tapetes para que tan solo la sombra de Pedro, mientras él pasaba, pudiera caer sobre alguno de ellos. Hechos 5:15. Además, en la Biblia Dios realizó señales y prodigios a través de Esteban y Felipe, y aún continúa mostrando estas señales a través de nuestra Iglesia, incluso hoy en día. Muchas enfermedades incurables tales como el cáncer, la tuberculosis, la leucemia y el SIDA han sido sanadas. Los muertos se han levantado y los lisiados se han puesto de pie y han caminado. Aún más, Dios muestra grandes señales y prodigios, milagros extraordinarios y hechos asombrosos, a través de la oración grabada en un sistema de respuesta automática por teléfono, y con los pañuelos sobre los cuales yo he orado. Mucha gente enferma ha sido sanada, incluso máquinas que habían estado malogradas han vuelto a funcionar, y los deseos del corazón de muchas personas se han cumplido. En consecuencia, todo aquel que crea en el Dios Todopoderoso y ore de acuerdo a su voluntad puede obtener respuesta a cualquier cosa que pida en oración. 5. Dios, el autor de la Biblia. Dios es espíritu, por lo tanto, es invisible, pero siempre se ha manifestado a sí mismo de diferentes maneras. Dios generalmente se revela a sí mismo a través de la naturaleza y especialmente a través de los testimonios de las personas que son sanadas y de aquellas a quienes responde. Dios también se revela en forma específica a través de la Biblia. Por lo tanto, es por medio de la Biblia que se puede llegar a conocer al único y verdadero Dios, tener un encuentro con Él y obtener la salvación y la vida eterna al reconocer la obra redentora de Dios. Además, se puede vivir una vida próspera y dar gloria a Dios entendiendo su corazón y llegando a amarlo y a ser amado por Él. 2 Timoteo 3:15-16. La Escritura es inspirada por Dios. 2 Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y en 2 Timoteo 3:16 cita, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esto quiere decir que la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios, que fue escrita solo por la voluntad de Dios. Por eso, en la Biblia hay muchas frases tales como Dios dice, el Señor dice, Dios el Señor dice. Esto confirma que la Biblia no es palabra de hombre sino de Dios. La Biblia tiene 66 libros correspondiendo, 39 libros al Antiguo Testamento y 27 libros al Nuevo Testamento. El número aproximado de escritores es de 34. El periodo durante el cual se escribió se extiende desde el año 1500 hacia el año 100 DC, es decir, aproximadamente 1600 años. Lo maravilloso de esto es que, aun cuando las personas que la escribieron son diferentes, la Biblia en su totalidad es completamente coherente desde el principio hasta el fin y cada versículo coincide con otros versículos. Así, en Isaías 34:16 se lee, consultad el libro de Jehová y leed, si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su pareja. Porque su boca mandó y su mismo espíritu los reunió. Esto es algo que se puede comprobar, porque el autor original de la Biblia es Dios, y el Espíritu Santo controló los corazones de los que le escribieron y reunió las palabras que se iban a registrar. Lo que usted debe recordar es que las personas que escribieron la Biblia solamente son escritores anónimos quienes escribieron para Dios, y que el autor original de la Biblia es Dios. Permítame un ejemplo. Supongamos que una madre anciana que vive en un área rural quiere enviarle una carta a su hijo menor que está estudiando en la ciudad. Debido a que la madre es analfabeta, le dicta la misiva a su hijo mayor. Cuando el hijo menor reciba la carta, pensará que su madre se la envió y no que su hermano mayor lo hizo, incluso aun cuando fuera el hermano mayor quien realmente le escribiera. Lo mismo sucede con la Biblia. Una carta de amor llena de todas las bendiciones y promesas de Dios. La Biblia fue escrita por siervos de Dios llenos del Espíritu Santo a fin de revelar a Dios mismo. Debemos creer que es la palabra fiel de Dios quien se revela a sí mismo. La palabra de Dios es espíritu y vida, Juan 6:63
así que todo aquel que le escuche y crea en ella, recibirá vida eterna y su alma gozará de vida en abundancia. Todo el que crea y obedezca la palabra de Dios disfrutará de una vida próspera y será un hombre perfecto de Dios, conforme al ejemplo de Jesucristo. Dios vino al mundo en carne para mostrarse a sí mismo a la humanidad, y esa carne fue Jesús. Felipe, un discípulo de Jesús, ignoraba esto y le pidió a Jesús que le mostrara a Dios. Él erró al no darse cuenta que Jesús era Dios encarnado, de tal forma que se cumple el proverbio que dice, el faro no brilla en su base. En Juan 14:8 y en los versículos subsiguientes nos narra el diálogo entre Felipe y Jesús. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo, pues, dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre, y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14, 8-10. Incluso, aun cuando Jesús dio muestras convincentes de que Él y Dios son uno, al efectuar milagros que hubieran sido imposibles de hacer sin el poder de Dios, Felipe deseaba que Jesús le mostrara al Padre. Jesús le dijo que creyera en sus enseñanzas que estaban acompañadas por los mismos milagros. Dios vino a este mundo en carne a fin de mostrarse a sí mismo y con tal fin nos dejó la Biblia, porque es imposible para el ser humano ver a Dios con sus ojos naturales. En consecuencia, uno puede ser bendecido y recibir respuestas a las promesas de Dios que se encuentran en la Biblia, cuando pasa un tiempo de compañerismo y de comunión con el Dios vivo por medio de la Biblia, y llega a conocer su voluntad y su providencia y cuando observa y pone en práctica su palabra. 6. Toda palabra de la Biblia es verdadera. Los registros históricos permiten que uno tenga conocimiento acerca de los pueblos o hechos acontecidos en un determinado tiempo específico en el pasado. La historia es un recuento de los cambios que han sucedido en el tiempo y a través de ella podemos conocer detalladamente ciertos hechos específicos, pueblos y condiciones de vida en de aquellos tiempos. La historia de la humanidad ha comprobado que la Biblia es verdadera. Especialmente cuando se observa cuidadosamente los hechos, incidentes, pueblos, lugares o costumbres registrados en la Biblia, se puede ver que la Biblia tiene una base histórica real. Dado que el Antiguo Testamento ha sido transmitido en base a hechos objetivos recopilados de acontecimientos que habían sucedido a personas individuales, naciones o grupos étnicos desde los tiempos de Adán y Eva, el país de Israel ha considerado hasta el día de hoy al Antiguo Testamento como documento sagrado e histórico de su nación y patrimonio nacional. Incluso, muchos historiadores reconocen y consideran a la Biblia como una fuente confiable de consulta y como una referencia veraz. La historia prueba la veracidad completa de la Biblia. En primer lugar, basado en la Biblia, me gustaría compartirles la historia de Israel y comprobar que la palabra de Dios es verdadera. Adán, el antepasado de los seres humanos, pecó contra Dios, de tal manera que sus descendientes, todos los seres humanos, de ahí en adelante han ido por la senda del pecado y han vivido sin el conocimiento de Dios, su Creador. Solo entonces Dios escogió a una nación y procuró revelar su voluntad y providencia a través de ella. Primero, Dios llamó a Abraham, quien tenía el mejor terreno para sembrar en su corazón. Lo perfeccionó, y lo estableció como el padre de la fe. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, y Dios llamó a Jacob, Israel, e hizo de sus 12 hijos las 12 tribus de la nación de Israel. Cuando Jacob vivía, Dios lo llevó a Egipto y le dio el poder y la capacidad para formar una nación, aumentando sus descendientes, guiándolos finalmente a la tierra de Canaán. En el desierto, Dios entregó la ley a Moisés, quien instruyó y enseñó a los israelitas a vivir de acuerdo a su palabra, y los condujo y guió solo por su palabra. Luego que entraron a la tierra de Canaán, el pueblo solo prosperaba cuando obedecía la ley. Tan pronto como Israel adoraba y servía a ídolos y hacía lo malo ante los ojos de Dios, el poder de la nación declinaba y sufrían invasiones del exterior. Los israelitas eran hechos prisioneros y esclavos. En cuanto se arrepentían, su nación era restaurada. Este ciclo se repetía una y otra vez. De esta manera,
Dios mostró a todos los seres humanos a través de la historia de Israel, que Dios está vivo y que gobierna todas las cosas por su palabra. Todos podemos ver, además, que las profecías en la Biblia han sido totalmente cumplidas o están en proceso de cumplimiento. Por ejemplo, en Lucas 19, 43-44 Jesús se refirió a la caída de Jerusalén, diciendo: Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En estos versículos, Jesús dio a entender cómo la ciudad de Jerusalén sería destruida debido al incremento de su maldad. La profecía fue cumplida en el año 70 DC, cuando el general Tito del Imperio Romano hizo que sus hombres construyeran un dique contra Jerusalén, la sitiaran y mataran a miles dentro de sus muros. Esto se llevó a cabo justo 40 años después de la profecía de Jesús. Asimismo, en Mateo 24:32 se cita: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. La higuera en este pasaje simboliza a la nación de Israel, y esta parábola enseña que Israel se independizará cuando la segunda venida de Jesús esté próxima. Finalmente, la historia atestigua que la palabra de Dios es verdadera en cuanto a Israel, que había caído en el año 70 DC, fue milagrosamente restablecida el 14 de mayo de 1948. 1900 años después de su destrucción. Las profecías en el Antiguo Testamento, y su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Podemos asegurar que la palabra de Dios en la Biblia es verdadera estudiando cómo las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido en el Nuevo Testamento. La ley del Antiguo Testamento no era la forma ni el camino perfecto para lograr verdaderos hijos de Dios. Era tan solo la sombra de cómo Dios se mostraba o se manifestaba. Por esa razón, Dios prometió a través de todo el Antiguo Testamento la venida del Mesías. Cuando llegó el tiempo, Dios envió a Jesucristo a este mundo para cumplir su promesa. Es algo innegable que Jesús vivió en este mundo hace 2000 años. La historia de Occidente en general se divide en dos grandes periodos en función del nacimiento de Jesús. AC significa antes de Cristo, y abarca la historia antes del tiempo de Jesús, mientras que DC significa después de Cristo, que abarca los años después del nacimiento de nuestro Señor. Incluso la misma historia da testimonio del nacimiento de Jesús. Veamos el pasaje en Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Este versículo profetizó que nuestro Salvador, como la simiente de la mujer, vendría y destruiría la autoridad de la muerte. Mujer, en este pasaje significa Israel. De hecho, Jesús vino a esta tierra como hijo de José, quien pertenecía a la tribu de Judá de Israel, Lucas 1, 26-32. En Isaías 7:14 se lee: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esto quiere decir que el Hijo de Dios iba a ser enviado para expiar los pecados de la humanidad al ser concebido por el Espíritu Santo. En verdad, Jesús nació de la Virgen María engendrado por el Espíritu Santo, Mateo 1, 18-25. El lugar del nacimiento de Jesús, en la región de Belén, fue profetizado en Miqueas 5:2, que cita: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Cumpliendo esta palabra, Jesús nació en Belén, de Judea, durante el tiempo del rey Herodes. Incluso la historia confirma esto. La matanza de muchos niños inocentes por el rey Herodes en los tiempos del nacimiento de Jesús, Jeremías 31, 15, Mateo 2:16, la entrada de Jesús a Jerusalén, Zacarías 9:9, Mateo 21, 1-11, y la ascensión de Jesús al cielo, Salmo 16:10, Hechos 1:9, fueron profetizadas y respectivamente cumplidas. Además, la traición de Judas Iscariote, quien estuvo y caminó con Jesús por 3 años, Salmo 41, 9, y su traición por 30 piezas de plata, Zacarías 11:12, fueron ambas profetizadas y de hecho se cumplieron.
Podemos entonces creer que la Biblia es verdadera y que en realidad es la palabra de Dios, especialmente cuando vemos que todas las profecías en el Antiguo Testamento se han cumplido con toda exactitud. Las profecías de la Biblia que aún deben cumplirse. Dios envió a Jesucristo, nuestro Salvador, cumpliendo todas las profecías del Antiguo Testamento. Cada una de las profecías sobre Jesús, el castigo que cayó sobre el pueblo de Israel, y la misma historia de la humanidad, se han cumplido sin ningún error. Un recuento de la historia mundial nos lleva a comprobar que todas las palabras profetizadas en la Biblia han llegado a cumplirse y las que faltan llegarán, sin duda alguna, a realizarse. Los profetas, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, anunciaron el surgimiento y la caída del poder mundial de ese momento, la destrucción y reconstrucción de Jerusalén, y el futuro de importantes personajes de la historia. Numerosas profecías de la Biblia se han cumplido y se están cumpliendo ahora, y la gente aún verá la segunda venida de Jesús, el arrebatamiento, el reino del milenio y el juicio del gran trono blanco. Nuestro Señor en este mismo instante está preparando un lugar para usted tal como lo prometió, Juan 14:2, y pronto lo llevará a una morada eterna. Nuestro mundo actualmente está sufriendo de hambrunas, terremotos, desórdenes climatológicos, y enormes catástrofes. No debería considerar todos estos hechos como una simple coincidencia, sino darse cuenta que la segunda venida de Jesús cada vez está más cerca. Mateo 24, 3-14. Por ello, debe tener la completa seguridad de su salvación, debe estar totalmente seguro de alcanzar su total salvación, permaneciendo alerta y despierto espiritualmente y adornándose bellamente como una novia que espera a su novio, el Señor Jesucristo.